Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta sesión 14 de nuestro taller Análisis de la Cultura Contemporánea. Como todas las sesiones, si tienen alguna duda, pueden abrir sus micrófonos o preguntarme por el chat, que voy a estar atento. Si mi conexión falla y me desconecto, no se vayan, yo regreso, y igualmente si no se me entiende en alguna cuestión, por favor háganmelo saber para poderlo repetir. El orden del día va a ser nuestra bienvenida, nuestro estímulo de inicio, retroalimentación de la sesión 13. Hoy vamos a abordar a un filósofo contemporáneo llamado Sartre y el tema del ser y la nada. Vamos a tener algunas preguntas para reflexionar acerca de este tema y la retroalimentación de la columna y finalmente la reflexión. Vamos a abrir con esta pregunta. Desde muchos ayeres la filosofía se ha preguntado acerca del yo, acerca de la esencia. Para la mayoría de nosotros parece bastante natural despertarse, verse al espejo y decir, ese soy yo, esa persona que está frente al espejo soy yo. Pero ¿en qué medida ese yo va cambiando? ¿Podemos decir que nuestro yo es una esencia o podemos modificar este yo? Vamos a dejar hasta ahí la pregunta para ir a la temática del día de hoy y lo retomamos en la reflexión. Bueno, la sesión pasada abordamos el mito de la caverna, cómo una serie de individuos estaban presos y solamente tenían acceso a ver las sombras proyectadas en una pared y a escuchar los ecos de las voces que provenían de la caverna. Toda su vida habían vivido ahí y uno de ellos logra escapar, regresa para querer liberar a sus compañeros, pero se encuentra con una serie de dificultades. Llegamos a la conclusión de que actualmente el mito de la caverna es, ya no estamos encadenados a cadenas físicas, viendo sombras y escuchando ecos, sino que nuestras cadenas son nuestros prejuicios y que debemos estar flexibles de pensamiento para poder interpretar y deducir estos aspectos. Vimos acerca de un poquito la filosofía de Platón del mundo sensible y el mundo de las ideas, y el día de hoy vamos a abordar el tema de la filosofía de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es un filósofo que vivió en el siglo XX. Tuvo su apogeo por ahí de la década de los 50, por ahí de la década de los 60. ¿Me escuchan bien? O repito. Muchas gracias. Sí, estoy en un lugar con ruido. Me tuve que mover, pero estoy en un lugar con ruido. Sí, es que estoy en un lugar público porque en mi casa se me fue la luz y tuve que moverme a un café internet. Pero bueno, voy a hablar un poquito más fuerte para que se me escuche. Entonces, vamos a abordar el tema de la existencia. Pero antes que nada vamos a dar una pequeña introducción a quién es este personaje, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue un escritor, un activista político y un filósofo. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo un rato preso de los nazis en Francia. Él es francés y es muy famoso por rechazar el premio Nobel de literatura.
es un gran escritor, aparte de un gran filósofo, y fue profesor de la Sorbona de París. Pero más allá de su filosofía, fue un tipo comprometido con su época. A él le tocó vivir en los 60, cuando había todas estas revoluciones sociales. Se solidarizaba con sus alumnos, él daba clases en la Sorbona de París y salía a panfletear con sus alumnos a las manifestaciones. También fue muy famoso por su relación con otra gran pensadora de la época, Simone de Beauvoir. Ellos tenían una relación de muchos años, muchísimos años de relación de pareja, y era muy famosa su relación por ser una relación abierta. Tanto Sartre como Simone de Beauvoir tenían otras parejas sexuales, pero ellos decían que el verdadero amor era ser fieles a la relación, a la sociedad de pareja, independientemente de con quienes convivieran sexualmente. Y fueron muy famosos por mantener esta relación abierta en una época en la que era muy poco común. Tan es así que Jean-Paul Sartre, cuando muere en el hospital, muere de la mano de Simone de Beauvoir. Eh, este tipo, Jean-Paul Sartre, le toca vivir en esta serie de cambios revolucionarios. Y es muy famoso también por ser un pensador existencialista. Ahorita explicamos un poquito qué es el existencialismo. Eh, pero para entender el existencialismo hay que entender este contexto de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa queda prácticamente devastado, destruido. Las personas que sobrevivieron las atrocidades de la Segunda Guerra se preocupan por encontrar un sentido. Después de lo visto en la Segunda Guerra, buenas tardes Yara, después de lo visto, de las atrocidades vistas en la Segunda Guerra, se replantean esta generación de pensadores de los 50, se replantean profundamente qué es el ser humano, hacia dónde vamos como sociedad. Y hacen un ejercicio de pensamiento bastante radical en cuanto a esto. En este contexto surge Jean-Paul Sartre y su filosofía. Jean-Paul Sartre tiene muchísimas obras, muchas de ellas son novelas y obras de teatro. Actualmente se siguen presentando sus obras de teatro. Tal vez la más relevante sea A Puerta Cerrada. Si alguna vez tienen oportunidad de verla, la escuchan por ahí que se va a presentar, es bastante interesante. Pero también tiene novelas como La Náusea, y también tiene prefacios a libros. Era un tipo que escribía de todo: ensayo, novela, obras de teatro. Su libro más famoso, filosófico, es El ser y la nada, del cual hablaremos el día de hoy. Y para empezar vamos a preguntarnos, ¿qué es el ser? Eh, Denise, ¿qué es el ser para ti? Exactamente, muchas gracias Denis. Exactamente, está muy abierta. La mayoría de los pensadores filosóficos hasta antes del siglo XIX se preguntaban por el ser. Y como dice Denis, el ser es muy abierto. Pero llega el existencialismo y se plantea, bueno, vamos a cambiar la pregunta. No nos preguntemos por el ser, sino preguntémonos cómo se manifiesta el ser en el mundo. Nos dice Denise,
Una de las manifestaciones del ser, por supuesto la más obvia, es el ser humano. Entonces, a partir de esta pregunta, ¿cómo se manifiesta el ser en el mundo? Jean-Paul Sartre desarrolla esta filosofía. Eh, Se plantea también otras preguntas fundamentales como ¿qué es la nada? ¿Qué es la existencia? Y a partir de allí hace una reflexión profunda de cuál será el rol del ser humano en el mundo. Eh, y el existencialismo como filosofía tiene una frase muy famosa: la existencia precede y comanda la esencia. Eh, Todo lo contrario a lo que nos plantea la religión, que la religión nos dirá, no, nosotros somos esencia, no, antes que existencia somos esencia. Ya antes de nacer tenemos una esencia que la venimos a manifestar al mundo. Y Jean-Paul Sartre, junto con esta filosofía existencialista, nos dirá, no, ¿qué tal si le damos la vuelta? La existencia precede y comanda la esencia, es decir, primero existimos y luego somos. Para Jean-Paul Sartre hay tres condiciones básicas del ser, o del ser humano en este sentido. Recordemos que la pregunta por la existencia no solamente se plantea en términos humanos, sino en términos generales. ¿Qué es el ser? Se plantea en términos generales. Si bien es cierto que la ciencia nos da una respuesta del cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ser humano, la religión nos daría una respuesta del por qué funcionan así las cosas, por qué funciona así el ser humano, mientras que la filosofía nos daría la respuesta del qué es el ser humano. Bueno, no la respuesta, nos complejizaría más la pregunta. Entonces, la respuesta de Sartre a qué es el ser humano viene dividida en tres partes. Lo primero es el ser en sí, luego el ser para sí y el ser para otro. ¿Qué es el ser en sí? Nos dice Sartre. Bueno, el ser en sí son todas las condiciones materiales en las cuales nos tocó nacer. Las condiciones objetivas de vida. Ninguno de nosotros eligió dónde nacer. Si nacemos pobres, nacemos ricos, nacimos en China, nacemos en México. Eso no lo elegimos, eso ya nos dio, ya nos los dio, ya venimos al mundo con ciertas condiciones materiales que no podemos cambiar y tampoco las podemos elegir. Eso ya está dado. Eso es el ser en sí. Las condiciones materiales objetivas con las cuales venimos a este mundo. En eso no tenemos nada que hacer. No fue algo que nosotros planeamos ni que nosotros decidimos. Ya nos tocó vivir aquí. Por otro lado, tenemos el ser para sí. Y en esto, dice Sartre, sí somos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos qué hacer con el ser que nos tocó. Elegimos qué hacer con las condiciones objetivas materiales en las que nos tocaron vivir. Elegimos cómo desarrollarnos y decidimos en cada momento qué hacer de nosotros mismos. Hacemos un proyecto de nosotros mismos. Este es el ser para sí. Todas las decisiones que tomamos en el día a día, todo lo que somos responsables en el día a día a lo largo de nuestra vida. Y por otro lado, tenemos el ser para el otro, es decir, cómo me relaciono con los demás, cómo me ven los demás, cómo me juzgan los demás. Y esto es bien complejo porque tenemos actualmente una discusión muy fuerte en cuanto a qué soy en comparación con lo que los otros ven en mí. Yo me puedo decir que soy un gato, un perro, un venado, lo que yo quiera ser. Pero otra cosa es lo que la sociedad, lo que los otros ven en mí. Eh,
yo me puedo definir como yo quiera, pero ese yo está en concordancia con que los otros ven en mí, entonces ahí hay un conflicto. Siempre el juicio de los demás, siendo seres sociales, nos va a pesar. Por más que digamos, no, a mí no me importa la opinión de los demás, no es cierto. Siempre nos importa la opinión de los demás, vivimos en sociedad, convivimos con los otros seres humanos y es importante mantenernos en una relación cordial con los otros seres humanos. Entonces, para Sartre, el ser para el otro era muy importante. Cómo nos ven los demás y qué peso tiene sobre nosotros mismos, sobre cómo nos construimos a nosotros mismos. Entonces, ser en sí, las condiciones materiales, ser para sí, lo que yo hago de esas condiciones materiales y el ser para otro, mi relación con los otros seres humanos. Esto es lo que forma el ser humano para Sartre. Por otro lado, también Sartre pensaba que a través de esto se crea una conciencia de sí. Todos estos elementos, mi entorno social, cultural, histórico, las decisiones que yo tomo y mi relación con los otros, forman la conciencia de sí, es decir, la conciencia que yo tengo de mí mismo. Pero también necesito relacionarme con el ambiente en el que me tocó vivir. También necesito una conciencia de mundo. Y por otro lado, también soy un ser arrojado al mundo. Es decir, que muchas veces yo no controlo la mayor parte de lo que está sucediendo en mi alrededor. Pero eso no significa que no pueda tener conciencia de ello y mantener una correcta relación con mi entorno. Estos tres elementos también conforman la conciencia de lo que yo creo y lo que yo voy formando de mí, la conciencia de sí. Entonces, decía Sartre, por esta razón, la existencia precede a la esencia. A, en contra de una filosofía religiosa, en contra de un pensamiento religioso, la filosofía existencialista piensa que primero venimos al mundo. Antes de ser esencia, no, yo soy existencia, vengo al mundo y vengo al mundo libre. ¿Qué significa venir libre al mundo? Hay una gran controversia en cuanto a qué es libertad, pero libertad sería estar libre de cualquier impedimento físico que te permita moverte, de cualquier impedimento moral o de pensamiento que te impida hacer las cosas y libre en cuanto a acciones sociales, que yo pueda hacer lo que se me da la gana. En ese sentido, no somos libres. Necesitamos cumplir con las leyes de la sociedad en las que vivimos, tanto legales como morales. Necesitamos realizar ciertas acciones que probablemente yo no quiera hacerlas. Estamos sujetos a una sociedad que nos dice en muchos sentidos qué hacer. Pero dice Sartre, sí somos libres en el sentido que podemos elegir y decidir todos los días de nuestra vida hacer o no hacer. Incluso eres libre de no seguir existiendo. Suicídate, dice Sartre. Es bastante radical, ¿no? Dice, si no estás a gusto con tu vida y crees que no hay ningún sentido, pues, ¿qué esperas para abandonar este mundo? Ahora, si eliges la vida, si eliges seguir existiendo, bueno, pues encuéntrale sentido a este mundo. ¿Y cómo le encontramos sentido? Decidiendo, haciendo. Para Sartre, esta capacidad de elección que tenemos los seres humanos causa angustia. Eh, todos somos libres de levantarnos todos los días y decidir voy al trabajo o no voy al trabajo, asisto a clases o no asisto a clases, pero
Sabemos, por lo menos los adultos, sabemos que hay consecuencias. Cualquier elección que tú decidas, hay consecuencias. Si tú decides no ir al trabajo y quedarte a dormir, hay una consecuencia. Si tú decides ir al trabajo, hay consecuencias. Entonces, la libertad causa angustia. El vernos libres de decisión, por supuesto que nos angustia. ¿Qué tal si tomamos una mala decisión y esa decisión contrae responsabilidades? Por eso, la mayoría de las personas decide no tomar el poder. Por eso la mayoría de las personas está muy conformes con que les digan qué hacer. ¿Por qué? Porque decidir por uno mismo está cañón, nos angustia y trae consigo una responsabilidad. Y esta responsabilidad, dice Sartre, acarrea un compromiso. Cuando tú decides, te comprometes a algo. Todos los días de nuestra vida decidimos, pequeñas cosas, pero la decidimos. Y eso nos trae una responsabilidad. Esta responsabilidad no es de nadie más que de nosotros mismos. Y eso no lo podemos cambiar. Para Sartre, ningún ser humano está encadenado, ningún ser humano tiene sobre sí tanto poder que no le permita tomar decisiones. Para Sartre, el ser se va construyendo con estas decisiones del día a día. Dice, el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo somos responsables de nuestros actos. A través de toda nuestra vida vamos tomando una serie de decisiones que nos han llevado hasta cierto punto. Pero eso no quiere decir que no lo podamos cambiar, dice Sartre. Somos lo que hacemos, todo lo que elegimos o no elegimos. Aquellas personas que tampoco se deciden a actuar y que por no tomar una decisión no eligen, también estás eligiendo no elegir. Eso también tiene una consecuencia. Entonces, dice Sartre, el ser humano es un proyecto inacabado. No terminamos de construirnos. No tenemos ninguna esencia al venir al mundo. Nuestra esencia se construye todos los días con nuestras decisiones. Entonces, dice Sartre, en general la filosofía existencialista, por eso me gusta esta perspectiva de la existencia. Nos dice, la vida no tiene sentido. Si tú le estás buscando un sentido a la vida, nunca se lo vas a encontrar. La vida no tiene causas tampoco. Ese sentido lo construyes cada momento de tu vida. Tú eres el que le da sentido al mundo, tú eres el que le da sentido a tu vida. Si tú quieres encontrarle un sentido externo a la vida, pues no lo vas a encontrar. ¿Cuántas veces hemos dicho es que pues no tengo motivación, nada me motiva? Pues no, nada te va a motivar. Tú te tienes que motivar a ti mismo, tienes que encontrarle un sentido a la vida para despertarte todos los días, ir a trabajar, ir a la escuela, sacar adelante tu vida. Eso lo construimos todos los días. Y dice Sartre, todos somos libres, estamos en libertad de contraer una responsabilidad con nosotros mismos y hacer de nuestra vida un proyecto. Ese proyecto nunca se va a concretar. ¿Por qué? Porque lo estamos construyendo día con día con nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos nos lleva hacia un camino. Entonces, en general, esta es la propuesta de Sartre con respecto a nuestra existencia. Es una filosofía del aquí y del ahora, es una filosofía que no se pregunta por cuestiones abstractas, sino que se pregunta cómo puedes ser libre aquí y ahora en el mundo, tomando tus decisiones.
Bueno, eh, y me gustaría que reflexionáramos acerca de las siguientes preguntas. Eh, Relacionándolas un poco con nuestro producto concreto que tenemos que entregar en este taller es, número uno, ¿cómo generas conciencia de sí en tu columna? Número 2, en tu columna de opinión, ¿de qué manera ejerces la libertad? Y número 3, ¿cómo ejerces la responsabilidad en tu columna? Eh, Voy a dar 3 minutitos para que piensen en sus respuestas, si quieren anotarlas o si no, igual nada más las preguntamos. 3 minutitos y para que las reflexionen y regresamos para dialogar acerca de esto.
Bueno, ya regresamos. Vamos a continuar con la discusión. Vamos a discutir la primera pregunta. ¿Cómo generas conciencia de sí en tu columna? Recordemos que, de acuerdo a lo que vimos hoy, a lo que dice Sartre, la conciencia de sí es mi relación con el entorno en el que vivo, en el entorno con los demás y mis decisiones. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo generas conciencia de sí en tu columna? Sí, sí, Diana, muchas gracias. Primero que nada, puedes cambiar de tema, no te preocupes. Yo sugiero que si tú quieres escribir de la depresión, adelante. No necesitas ser un texto científico ni académico, puesto que todavía ni somos psicólogos ni somos especialistas en el tema. Este ejercicio de escribir la columna es para que ustedes precisamente desarrollen estas habilidades. Entonces, no tengan miedo a escribir, ustedes escriban con sus ideas argumentadas, como hemos visto en las sesiones, y háganmelo llegar para que yo los pueda orientar y dar retroalimentación. No importa que tengan errores, no importa que digan lo que ustedes piensen o sientan, lo importante es que se atrevan a escribir. Todavía estamos en una etapa formativa y el ejercicio es ese, que ustedes puedan escribir con toda la confianza del mundo para que se vayan desarrollando. Entonces, escriban, investiguen y escriban de lo que ustedes piensan y opinen. Por eso es una columna de opinión. Háganmelo llegar y se los retroalimento con mucho gusto. Gracias, Diana. Yara, ¿cómo crees que tú generas conciencia en tu columna? Conciencia de sí.
Muchas gracias, Yara, por compartirnos esto. Monse, ¿cómo generas conciencia de sí en tu columna? Muchas gracias, Denise. Bueno, independientemente de el tema técnico, el tema académico a desarrollar en su columna, el objetivo uno de los objetivos importantes de este taller es generar esta conciencia de ustedes mismos. ¿Qué es lo que aprendo de mí
al escribir esta columna? ¿Qué es lo que aprendo y puedo modificar a lo largo del proceso de escritura? Este proceso de escritura puede ser terapéutico. Cada una de ustedes eligió un tema con el que se siente cómodo, con el que se siente cómoda y que de alguna manera busca generar esta conciencia en ustedes. Primero hacia ustedes y después hacia el público. ¿Qué es lo que buscan generar en el público? Pero no nos olvidemos que dentro de toda producción que se va a sacar a la luz trae responsabilidades. Si yo emito opiniones, trae responsabilidades. Evidentemente no somos figuras públicas, no estamos en el ojo del huracán, nuestras opiniones no se van a difundir a todo el mundo, pero algo que ya está escrito y que sale a la publicación es algo que conlleva una responsabilidad. Esa responsabilidad que nosotros ejercemos en la columna, primero tiene que ser de honestidad, que lo que yo escriba ahí es algo que yo realmente lo realicé con mi esfuerzo, con mi trabajo. Segundo, que todo lo que yo escriba ahí esté sustentado, que tenga ejemplos, que tenga citas, que tenga números verdaderos. No puedo escribir algo del cual yo no tenga conocimiento o yo no tenga el respaldo adecuado, ¿no? Eh, en ese sentido, la responsabilidad con mi columna tiene que ejercerse y es un respeto hacia las personas que lo van a leer, ¿no? Yo soy libre, lo que platicamos el día de hoy, yo soy libre de emitir cualquier opinión, es verdad, pero esa opinión tiene que estar sustentada, tiene que tener justificaciones de las cuales yo tengo que desarrollar en mi columna. Entonces, más allá de lo académico, que es la correcta escritura, con una correcta ortografía, con correctos argumentos, esta columna es una manera de expresar y construirme a mí mismo. Como dice Sartre, todos somos libres de hacerlo o no de hacerlo, pero si elegimos hacerlo, ¿cómo lo elegimos hacer? Y si elegimos desarrollarlo, tenemos que desarrollarlo con esta responsabilidad que implica escribir. Bueno, muchísimas gracias por sus aportaciones a esta sesión. Eh, He leído sus columnas, los que me las han mandado, ya tienen su retroalimentación en los documentos. Les voy a pedir que me manden sus documentos, las personas que no me lo han enviado, para que yo pueda retroalimentarlos antes de la entrega final. Recordemos que el último día para entregar es la próxima semana, el 13, viernes 13 de diciembre, es el último día para entregar a la plataforma. Entonces, las personas que ya lo tengan o ya lo quieran entregar, ya lo pueden entregar a la plataforma. Sí, Lorena, dime. Monse, dime.
No recuerdo haberte hecho ese comentario, pero no, sí está bien la pregunta, que la coloquen en la introducción. Sí es correcto que coloques la pregunta en la introducción. En los primeros párrafos de la introducción es correcto que la coloques ahí. Claro que sí, Monse. Yo te la reviso y te actualizo los comentarios. Muchas gracias. Recuerden que evidentemente es importante la parte de redacción, de ortografía, pero me interesa mucho más que lo entreguen, que hagan este ejercicio ustedes mismos de reflexión. No vamos a ser rigurosos en la presentación, en la redacción, pero sí es importante que se desarrolle el texto y que se entregue. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, duda o comentario? Correcto. Sí, adelante, Juan Fernando. Ah, correcto. Entonces, los que me gusten enviar su texto antes de subirlo a la plataforma el próximo viernes, envíenmelo por favor para yo poder hacer las correcciones necesarias. Ya solamente nos queda la próxima semana, la clase de lunes, y nuestra última clase será la clase del viernes. Ya cerramos con el taller y por favor, las personas que no han entregado su actividad 1 del primer bloque, entréguenlas también, porque sí necesito justificar que les van a dar su certificado por medio de la entrega de las actividades. Entonces, si alguno de ustedes falta de entregar la actividad 1, por favor entréguela a la plataforma, y el último día para entregar su actividad 2 es el viernes. Bueno, si no hay más dudas, lo dejamos hasta ahí. Juan Fernando, por favor, me gustaría platicar contigo al terminar la sesión, si te puedes quedar un momentito. Eh, para los demás, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho.